Buenos días, queridos hermanos, qué alegría es el poder estar nuevamente con ustedes y traerles la palabra de Dios. Hoy busqué un tema muy especial, muy lindo, ya que empezamos la primavera, el día de mañana, y podemos tener de que todo reverdece, todo comienza a florecer, y me recuerda que hay una nueva oportunidad de volver a empezar. Por eso, mientras ustedes buscan la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, vamos a leer ahí 2 versículos nada más y ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para vos, mi amigo, para nosotros, mis hermanos, podemos encontrar algo precioso y maravilloso en cuanto a la salvación y a la redención de nuestras almas. Decíamos Colosenses capítulo 1, en los versículos 13 y 14 vamos a tener allí nuestra meditación de hoy a la mañana. A medida que ustedes van buscando, podemos tener una pequeña introducción. Miren, Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, estando preso, y es una carta de relaciones. Él se encarga de mostrarnos la relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, y nosotros, los que creemos en ellos, con el Trino Dios. Una carta especialmente de relaciones. Y me gusta tener una pequeña introducción de si nosotros tenemos un equipo de fútbol o un equipo de entrenamiento. Si quitamos al entrenador, el equipo se cae, el equipo deja de ser equipo. Nosotros también podemos tener un ejemplo en el automóvil. Si nosotros desconectamos la manguera que conduce la nafta al motor, el automotor o el vehículo no anda más. No funciona. Si nosotros desconectamos la corriente eléctrica, los artefactos eléctricos no funcionan más. Si quitamos la cabeza del cuerpo, el cuerpo se muere. Sea para el liderazgo, sea para el poder o la vida, las relaciones son totalmente importantísimas. Dentro del hogar, fuera del hogar, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo. Las relaciones, mi relación con los demás es importantísima. Colosenses, vuelvo a decir, es una carta de relaciones para que nosotros podamos orientarnos lo que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere hablarnos. El problema en aquel entonces, cuando se escribió, o en la historia de la capital de Colosas, era negar en aquellas iglesias nacientes, era negar la deidad de Dios, la deidad de Cristo, siendo con Dios una sola cosa. Por eso Pablo enseña sobre el reconocimiento de la deidad de Cristo. Él recalca en toda su carta de que Cristo es el Hijo de Dios. Ya lo vamos a ver en un par de versículos. Como Hijo de Dios, la relación entonces con el Padre. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo vuelve a enfocar de la misma manera y casi con la misma palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 7. Le reconocemos. ¿Cuál es lo que nosotros debemos meditar? Reconocerle, le reconozcamos al Señor como en su muerte sacrificial, en la cruz del Calvario por
nuestros pecados. Solo al relacionarnos nosotros con Cristo, a través de la fe, creyendo, confiando en que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, nos lleva a tener vida eterna. Maravilloso es esto, inexplicable. No importa las cosas que hayamos cometido y lo que nos llevaron al arrepentimiento, lo único que creyendo en el Señor Jesucristo a través de la fe tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Cristo es el camino. Él decía allí en el libro de Juan, o el apóstol San Juan, capítulo 14 y versículo 6, de que Él es el camino. Más adelante dice, Él es la senda. Es por donde nosotros, los hombres, debemos andar. Es la única y el único camino para que podamos nosotros entrar, encontrar, obtener, apropiarnos del perdón y la paz para con Dios. Los habitantes de Colosas temían a las fuerzas invisibles del mal. Leamos los versículos. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Presta atención. Acompañadme en esta lectura. 2 versículos nada más. Capítulo 1, Colosenses, versículo 13 y 14. El cual, ¿quién? Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Dios, en quien tenemos redención. ¿En quién? En su Hijo amado, en Cristo. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia o contentamiento, en quien tenemos redención, en quien fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados. Maravilloso. Precioso este mensaje. Decía que en ese entonces, en la historia nos cuenta que los colosenses tenían miedo a las cosas sobrenaturales y que temían a las huestes de las tinieblas. En la carta de Éfeso, el apóstol Pablo nos dice, en el capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, y huestes espirituales de maldad. A todo ese batallón nosotros nos queremos enfrentar mediante nuestras propias fuerzas, no reconociendo aún al Señor Jesucristo. Pero podemos tomar las herramientas que Dios ha puesto a través de su Hijo amado, una perdón de pecados, una obra maravillosa para que vos y yo tengamos vida eterna. Mirá, ahora podemos pensar que con su obra en la cruz, Cristo nos trasladó, dice el versículo 13, el cual nos ha librado, nos saca. Él peleó la batalla por nosotros, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó. En ese traslado significa nos sacó, nos atrajo a Cristo, nos acercó al trono de la gracia, nos libertó, rompió las cadenas del pecado y abrió las puertas de las celdas que nos mantenían.
en cárceles. ¿Cuáles son estas cárceles nuestras? Son internas, mentales y estados espirituales nuestros de los hombres que no queremos reconocer. De pasiones desordenadas. Cuidado, amigo mío, lo que maquina la mente con respecto al sexo, con respecto a las drogas, al alcohol, a los excesos que traen y dañan nuestras vidas de una manera profunda. Cristo se ofreció en la cruz de Calvario. Él nos acercó, nos atrajo con cuerdas de amor. Salmo 107 dice la palabra algunas cosas maravillosas y preciosas. Dice en el Salmo 107, versículo 16, dice, porque quebrantó Cristo en la cruz del Calvario las puertas de bronce, que significa unas puertas imbatibles, unas puertas invencibles de poder romper con nuestras propias fuerzas. Y desmenuzó, los hizo polvo, los desmenuzó con su poder, los cerrojos de hierro. Y en el versículo 16 dice, fueron afligidos los insensatos. ¡Qué palabra a mí! Pegó en lo profundo de mi corazón esa palabra insensato. No estar de acuerdo con la verdad y ser rebelde a las cosas de Dios y tener esa gracia, ese regalo precioso que es Jesucristo en nuestras vidas. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Ahora bien, ¿qué hubiera sido de nosotros si no tuviéramos la brújula o no encontráramos la dirección exacta para ir a los pies de la cruz del Calvario? Ahora bien, ese traslado al reino, a un reino que tiene propietario, que lleva el sello de propiedad del Rey de Reyes, Señor de Señores, quien Dios Padre le ha dado ese nombre para que vos y yo, aquí en la tierra, nos arrodillemos y los ángeles en el cielo le den todo el honor y también se inclinen delante de su presencia. Significa que nos redimió. Y redimir es pagar un precio por un esclavo. Pienso personalmente en lo mío, un precio que nosotros, estando fuera de la gloria de Dios, Cristo pagó un alto precio por nosotros. El apóstol Pedro escribía, no con oro, ni con plata fuiste comprado. Fuiste comprado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, derramado una vez y para siempre. Con esto nosotros encontramos allí en Colosenses, versículo 20 del mismo capítulo 1. Mira lo que dice, acompáñame en esta lectura, por favor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo, cabeza de todo equipo. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, primacía en los líderes. Cristo, primacía en los pastores. Cristo, el camino de amor, de salvación, perdón de pecado y paz en el corazón. Así que esta mención y este versículo nos lleva, tomado de la mano, a pensar, a meditar, a reflexionar. Escuchaba los otros días al ministro de Salud, Quirós, decía que
no podemos dejar pasar esta pandemia, esta cuarentena, sin reflexionar. Te pido, por el amor a Dios, que hoy reflexionemos, que a lo largo de esta pandemia, a lo largo de este mensaje, puedas reflexionar para que saques en limpio lo que Dios quiere y se ofrece a cada uno de nosotros. Se hace referencia que no se limita en la sangre, no se limita solamente al fluido vital como que tenemos cada uno de nosotros. Esa sangre nosotros no debemos considerarla como si tuviera alguna propiedad salvadora. Es en su propiedad salvadora, en su composición química, sino que apunta como garantía a la totalidad de la obra redentora de Dios, de Cristo, una obra expiatoria. Él ocupó nuestro lugar. Cristo como sacrificio vivo, perfecto por el pecado. Así, Él pagó por nuestros pecados. Toda la obra del Señor Jesucristo fue sellada, fue puesta con aquella preciosa sangre derramada en mi favor y en tu favor. Por eso, por esta obra, por esta humillación de Cristo, obtenemos el perdón de pecados. Él puso el sello de Rey para ser aprobados y cerrado el trato, el testamento para con el Padre. Él dijo su última palabra en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es. Señor Padre, todo lo que me diste hacer lo he hecho por amor a ti. Pagué la deuda de aquellos que creen en mí como el unigénito Hijo de Dios. Dios, libértanos del pecado. Danos el perdón del pecado. Mirá, en el Antiguo Testamento se sacrificaba animales. Por lo general era un cordero. Su sangre del cordero, su sangre cubría los pecados de las personas que habían, podríamos decir, olvidándose en los actos a Dios. Ahora, había algo especial. No solamente eran corderos, sino machos cabríos, con una similitud entre ellos, entre los animalitos que eran sacrificados. Era perfecto. No había manchas en él. Eran puestos en un lugar especial para que sean observados por el pueblo y sacrificados totalmente. Era un holocausto que se ofrecía por el pecado del pueblo, lo hacía el sumo sacerdote. Solamente cubría los pecados y Dios pasaba por alto el pecado de su pueblo. De acuerdo, decíamos, distintos animalitos. Podían ser corderos, machos cabríos, palominos, aves. De acuerdo a la condición social, según los pobres, los más adinerados, los ricos. Pero la ofrenda era lo mejor porque era el precio en pago del error, de la equivocación, de olvidarnos de Dios en nuestra vida. El autor de los Hebreos dice, quitad
esto, lo primero, estos sacrificios que cada año hacía el sumo sacerdote por el pecado de los pueblos y por el de él. Quita esto primero, la obra maravillosa de Cristo, como dijimos, sellada con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es lo último, dice, establece esto último, el sacrificio una vez y para siempre de Jesucristo, el Cordero de Dios como inmolado, expiatorio porque ocupó mi lugar. Bajo su gracia, porque fue un regalo que me dio Dios, un don precioso de reconocerle como mi único y suficiente Salvador. Cristo, el Cordero de Dios, autor y consumador de la fe. No cubre, sino que su sangre nos limpia, nos lava, borra nuestros pecados por toda una eternidad. Y me gustaría leerte un último texto en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Pensá en esto, acompáñame en la lectura. Pensando, leyendo, voy a tratar de hacerlo lento, estoy terminando. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Cristo, el Hijo, bien amado, el unigénito Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria, Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, él dijo, hágase, y se hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no de animalitos ahora, no de una persona determinada ahora, ni nunca. Aquel que sin pecado se presentó delante del Padre y dijo, envíame a mí. Envíame a mí a hacer la paz entre Dios y los hombres. Al que creyere, a ese recibirá la bendición de Dios. Señor, entra en nuestros corazones. Señor, perdona nuestros errores y equivocaciones. Dame esperanza. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo en que podamos ser salvos. La pregunta de Cristo en esta mañana es, escucha bien, mira, ¿crees esto? Pablo le preguntaba a un rey Agripa, ¿crees esto? Oh, Festo, ¿crees esto? Que nuestra pregunta no sea como la de aquel rey. Casi me persuades, casi me hago cristiano, casi me hago evangélico. No, me hago seguidor de Cristo, cristiano. Dios quiera que tu respuesta sea, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Si pides esto y crees esto, comunícate con nosotros. A través de los medios que podemos hacerlo. Llámanos. Quiero saber más de Cristo. Quiero saber más del perdón de pecados. Hay situaciones que en mi vida no puedo sobrellevarlas. Estamos dispuestos a ayudarte. Abrimos nuestro corazón, nuestra mano. Y hay, ¿sabes una cosa? Hay fiesta en los cielos. Hay gloria en los cielos por un pecador que se arrepiente. En esta mañana, Dios te bendiga. Que hagas una gran decisión eterna para la gloria de Dios.